Celebramos hoy día en la Iglesia Universal este misterio precioso, segundo, que siempre recordamos en el Santo Rosario, el misterio de la visitación de María Santísima, su prima Isabel. ¿Cuánto por considerar aquí y cuánto nos sirve a nosotros que estamos predicando diariamente para que los fieles obtengan mayor devoción, responsabilidad, continuidad y seriedad en el rezo del Santo Rosario todos los días, que no es entonces una oración ajena o para señoras devotas solamente, sino para todo cristiano. Y hemos venido hablando de esto de hace ya bastantes días, utilizando las cartas pastorales, las encíclicas, las exhortaciones del magisterio de la Iglesia del último siglo, o sea, digámoslo así, de fines del siglo XIX, el siglo XX, hasta el siglo XXI, vamos a tratar de ver lo que podamos. Hemos tocado las encíclicas de León XIII, el gran León XIII, Papa de las encíclicas y de las encíclicas del Rosario, que escribió como 8 encíclicas acerca del Santo Rosario. Hemos hablado un poco de otros papas, ¿no? Por ejemplo, del Papa Pío XI, que escribió también una encíclica acerca del Rosario, otra encíclica del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, otra encíclica, o dos, digámoslo así, 2 encíclicas del Papa Juan XXIII, que las hemos visto, que ha sido lo último que hemos considerado, y hoy día nos toca considerar una encíclica del Papa Pablo VI, que se llama Christi Matri, en donde habla también del Santo Rosario. Y si es que uno va viendo, al menos ya sin necesidad de haber leído estas encíclicas, ya nos vamos escuchando cómo desde el año 1800, casi finalizando ya el 1800, comienzo del 1900, más o menos antes de la primera cincuentena de años del 1900, después de la primera cincuentena, una cantidad de encíclicas en donde los papas, a los que muchos ven hoy día pero no hacen caso, nos dicen que hay que rezar el rosario todos los días. No nos dicen, a ver, no es que es una obligación y que cometes pecado mortal no rezarlo, pero ciertamente es una tremenda infidelidad si es que no rezas el rosario, si es que tienes la posibilidad de hacerlo. Es más, pasamos tantas veces largas horas en entretenimientos, televisión, internet, radio, etcétera, y no aplicarnos 20 minutos al rezo del Santo Rosario es realmente indignante, ¿no? Indignante para cualquier persona que juzga cuánto bien es lo que se hace con el rosario y cuánto perjuicio hay cuando no se reza el rosario, después de haber escuchado a todos los papas que nos hablan acerca de esto. Pues bien, aquí vamos entonces a entrar un poco en materia de lo que es la Christi Matris. Creo que es importante decir lo siguiente, ¿no? Hay que tener presente esto que hemos escuchado hoy día, que nos ayuda tanto, ¿no? La visitación de María, su prima Isabel, nos hace ver cómo la Virgen María, estando en este mundo, en esta tierra, apenas sabía que Jesucristo que era su Señor y su Dios, estaba en su vientre por la aceptación que hizo al ángel de ser la Madre de Dios, inmediatamente, sin necesidad de hacer muchas cosas o preparar muchas cosas, dice, inmediatamente fue presurosa a la montaña, a la casa de Zacarías, y saludó a Isabel, ¿no? Es el texto de la visitación. Eso es muy importante porque nos hace ver, primero, cuál es la disposición de María frente a los demás, frente a sus hijos, frente a los cristianos, frente a los amigos de Dios. Al mundo entero, María Santísima siempre pide de parte de los cristianos hacia Dios clemencia, y va haciendo esa impetración de bendiciones de parte de Dios, porque ella continuamente le pide al Señor por nosotros. Pero también María Santísima visita a sus hijos, de muchas maneras, como visitó a Isabel, visita a sus hijos. Pues bien, ya entendiendo un poco esto, en la Christi Matri, el Papa Pablo VI está bastante contrariado, y eso lo hace ver. Estábamos en pleno proceso de la Guerra Fría, esa Guerra Fría que había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero no habían parado las hostilidades, y haciendo guerras camufladas en determinados lugares, continentes lejanos, se seguían peleando. Esta vez se peleaban
ya no los del eje, ¿no? O sea, las fuerzas aliadas con los del eje, ya no era Alemania que se había unido, porque había sido totalmente derrotada ya, con Italia y con otros países, y que se había unido contra Estados Unidos. Ya no habían esas guerras explícitas, pero implícitamente y bajo tapete se estaban cocinando un montón de guerras pequeñas en donde los bloques aún funcionaban. El bloque soviético, ¿no?, en donde también entraba China y otros países más, y el bloque capitalista, digámoslo así, representado por Europa, ¿cierto?, que había sido aliada, y por Estados Unidos, principalmente por estas dos potencias. Estados Unidos y Rusia se querían comer el mundo y buscaban determinados lugares en donde se generaban ciertas guerrillas pequeñas para que allí ellos pudiesen trabajar dando armamento, condicionando a los ejércitos para que se pelearan, porque en última instancia detrás de esos pequeños ejércitos estaban ellos, o cuando ellos no, ellos también enfrentaban determinadas cosas. Entonces, este era el año 1965. ¿Qué cosas estaban cocinando en ese tiempo? Pues estaba la guerra indo-pakistaní, ahí estaban metidos también ellos. Estaban las fuerzas de Estados Unidos que se habían metido a República Dominicana porque no querían que pase lo mismo que había pasado en Cuba, que se había levantado contra Estados Unidos. Estaba también el comienzo de la guerra de Vietnam del Sur, ¿no? Estaban todo el proceso en donde Estados Unidos se había metido también allí. Los bombardeos en Vietnam del Norte, y bien, varias cosas más que estaban cocinándose. El Papa ya, claro, Juan XXIII con la Pacem in Terris había hablado acerca de una guerra posible, una tercera guerra mundial, que sabemos históricamente que él influyó muchísimo para que no se levantara una tremenda guerra mundial, una tercera guerra mundial, justamente a consecuencia de lo pasado con Cuba, entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces el Papa Pablo VI, previendo que podía venirse una cosa así, manda nuevamente a la Iglesia a rezar el rosario. Miren ustedes, ¿no? Claro, unos confían, dice el Salmo, ¿no?, unos confían en sus arcos, otros en sus caballerías. Nosotros invocamos el nombre del Señor. En Él está nuestro auxilio y nuestro escudo. O sea, muchos hay que con poca fe, tal vez no podemos decir con mala voluntad, pero sí con poca fe, cuestionan, ¿no? Ustedes, cucufatos, se la pasan rezando y no hacen nada. Piensan que con oraciones se va a convertir el mundo, que con oraciones el mundo va a cambiar. Y no va a cambiar. ¡Mentira! En realidad lo que cambia el mundo son las oraciones. No son las actividades humanas. Porque el hombre que no tiene cerca a Dios, en vez de construir en barra, en vez de edifica su torre de Babel, que termina después en disolución, en distorsión, en desunión, en apartamiento, en pelea, en violencia, en riña. Cuando nos dedicamos a hacer, solamente a hacer cosas sin Dios, terminamos peleándonos. Caín termina pervertido y mata a su hermano Abel. Es lo que sucede, ¿no? Dios le había dicho a Caín, mira, ¿no? O sea, estás obrando mal. Y Caín, perverso, no rezaba, hacía y envidiaba a su hermano Abel. Eso es lo que pasa, ¿no? Pues bien, el Papa, previendo todas esas cosas, habla, no da doctrina, aquí sencillamente hace una invocación a los cristianos. Viendo entonces la situación de estas dificultades que vivimos en zozobra, ponemos nuestro corazón en confianza y le pedimos, como han hecho el Papa León XIII, como pidió el Papa Pío XI, como se hizo en el Concilio Vaticano II. Pidamos a la Virgen, dice el Papa Pablo VI, pidamos la paz. El Papa Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, la llamó a la Virgencita la Reina de la Paz. Entonces el Papa dice, pidamos por la paz, para que venga la paz al género humano. Y utiliza un texto de San Ireneo precioso, de las Versus Hereses. Dice, ha sido ella constituida causa de salvación para todo el género humano. La Virgen es causa de salvación. Recémosle a la Virgen, dice el Papa. Es causa de salvación. A ella debemos de darle continuas preces, porque es la madre de la Iglesia. Ella es la que siempre va a pedir por nosotros que crezca entonces. Dice, vemos crecer la maldad en el mundo, vemos que aumentan los males,
Los cristianos deben de crecer en piedad, crezca la piedad de los fieles. A medida que veamos más maldad en el mundo, debe crecer más nuestra piedad y nuestra devoción. Hay mucha gente que dice, ay, cómo anda muy mal el mundo, cómo antes no era así, ahora el mundo es asá, qué cruel, qué mal que anda el mundo. ¿Y cuánto hacemos nosotros para cambiarlo? Ay, es que yo no soy presidente, yo no soy gobernador, yo no soy alcalde. Es cierto, pero puedes rezar. Lo que Dios te pide es rezar y hacer, evidentemente, porque si vas rezando, pero faltas a la caridad, ofendes al prójimo y tratas más mal que las personas que no rezan, evidentemente es un antitestimonio. Pero lo que nos pide la Iglesia, lo que nos pide la Virgen en Fátima, en Lourdes, recen el rosario. No es muy difícil, es muy extraño. Aquí quiero servirme un poco de lo que decía el Papa León XIII, ¿no? Cuando este eunuco de la reina de Candaces, Naamán el sirio, estaba lleno de lepra y fue porque le dijeron que vaya a Tierra Santa, a Israel, que ahí había un profeta de Dios que lo iba a curar, y era el profeta Eliseo. Cuando va Naamán el sirio por allí, se encuentra con Eliseo, y Eliseo, bravo también Eliseo, ni siquiera se le acerca a él. Le dice a su siervo, ve a decirle que se bañe 7 veces en el río Jordán. Se calentó tanto Naamán el sirio porque decía, yo pensé que me iba a pedir otra cosa mucho más importante, o sea, que me iba a pedir una cosa más sofisticada. Estaba súper enojado porque ni siquiera había salido el profeta a verlo. Entonces, ¿qué hizo Naamán el sirio? Se estaba ya dando media vuelta. Y una criada, su criado le dice a Naamán el sirio, si te hubiera pedido una cosa más difícil, la habrías hecho, ¿no? Porque él decía, claro, en Damasco, los ríos de Damasco, el Abuná y el otro, no me acuerdo cómo se llama, no son mejores que el Jordán. ¿Por qué me tengo que lavar en el Jordán? ¿Se dan cuenta que era muy humano? ¿Ve? Hacer, es el activismo humano, ¿no? Entonces el siervo, con mucha ciencia, con mucha sabiduría que venía del Espíritu Santo, le dice, si te hubiera pedido una cosa más sofisticada, ¿la habrías hecho? Sí, por su salud, claro. Te pide que te bañes nomás. ¿Por qué no te bañas? Pues se bañó las 7 veces y se quedó curado. Es lo que la Virgen nos dice. Cosas sofisticadas, no, reza el rosario, sé bueno con los demás, vive en gracia de Dios, recibe los sacramentos y reza el rosario. Ese es tu Jordán, lávate allí y vas a ver cuánto bien vas a hacer en nuestra sociedad. Hoy día, diría muchas más cosas de la encíclica, pero hoy día vemos cómo nuestra sociedad está totalmente polarizada y mucha sociedad nuestra está cebada en la violencia, en la ira, en el enojo, en el rechazo, en el odio. ¿Cómo curamos a nuestra sociedad? ¿Qué? ¿Con un presidente salvador? ¿Con un redentor presidente que va a salir en las urnas? Cristo es el único salvador. Y la Virgen nos lleva a Jesucristo. Rezad el rosario todos los días. Si no nos convertimos, dice Jesucristo, si no os convertís, todos pereceréis. Recemos el rosario. Que la Virgen sea nuestra intercesora de clemencia. Dios está demasiado enojado por las injurias, por las blasfemias, por los pecados graves que cometemos. La Virgen clama. Pidámosle a la Virgen que siga clamando y que atraiga de Dios su misericordia, su bondad, su paz, y que eso genere el verdadero progreso de nuestro pueblo. Que no nos dividamos más con insultos, con violencias, con pedradas, con ataques, sino que por el contrario veamos en todo la mirada de un mismo Padre que nos ha dado una misma Madre y que se ha hecho nuestro hermano, y que eso nos convierta con humildad en hijos de Dios y que nos veamos entre nosotros como verdaderos hermanos con los cuales debemos de construir nuestra sociedad fundada en la caridad, no en la plata. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que la oración del rosario sea el arma, sea la herramienta y sea la llave que nos abra la puerta de la paz y del progreso social.